compleja. Tenemos un invitado, el profesor Edmundo Campuzano, él es psicólogo académico de la Universidad Mayor. Pero la idea, bueno, esto fue tangencial porque queríamos conversar a propósito de todas estas interpretaciones fatalísticas que tenemos acá en Chile, de todos estos acontecimientos fin de mundo, cuando en otras partes lo están celebrando como una fiesta. Pero lo primero, no sé si usted, de acuerdo a los pocos datos que tenemos, podría hablar de que aquí estemos presumiblemente en una secta. No tiene las características de secta, no hay un grupo de personas organizadas que mantenga rituales, que tenga un pensamiento asociado, que haya un líder y que tenga una presencia en ese sentido. Parece que una persona, que hubo un evento, se encontró algo y luego se despliega todo un aparataje que además muy poca información todavía evidente y eficiente de lo que puede estar pasando. El mundo, estamos viviendo una psicosis a propósito de este concepto que el 21 de diciembre se acaba el mundo, que dicho sea de paso, los únicos que han hablado de fechas, 21 de diciembre del 2012, son los mayas, y son los únicos que hablan que no se va a acabar el mundo, hablan un término de una era, que es un concepto bastante distinto. Mira, buena tu pregunta, porque si me voy a la cosa precisa, psicosis, los elementos fundamentales de la psicosis es la pérdida del juicio de realidad. Entonces uno podría preguntarse, ¿hemos perdido un poco el juicio de realidad con toda esta tontera de que se va a acabar el mundo? Probablemente sí. No significa que todos andemos escuchando voces ni andemos conversando con el más allá. Pero si lo opinamos en ese sentido, de repente se nos está pasando un poco la mano, porque en otros países, en otros lugares, esto no ocurre, ¿no? Entonces, cuando empezamos a perder las dimensiones, ¿y a qué me refiero con pérdida del juicio de realidad? No es ninguna novedad para todos nosotros que un día, ustedes, yo, no vamos a estar. Eso no es ninguna novedad para ninguno. Eso es una catástrofe para mí. ¿No es cierto? Y no tiene que ver con que se va a acabar el mundo, tiene que ver con que la vida es así. Es así, claro. ¿Cierto? Entonces, lo que ha intentado el ser humano siempre es tratar de, como no entendemos eso, buscar elementos, sectas, culturas, cultos, dioses, lo que sea, para entender aquello que nadie puede entender todavía. ¿Por qué estamos acá? ¿Para dónde vamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo existimos como cultura? Eso no lo hemos podido responder. Y a lo único que llegamos es a creencias. Ahora, los chilenos particularmente somos un pueblo que solo quiere creer lo que le interesa, que lo que de alguna manera quiere establecer lo que él piensa que debe ser y por lo tanto lo hace propio, o es propio de los seres humanos. Porque a mí me da la sensación que los chilenos somos muy de eso, ¿ah? Sí, como yo creo que hay una cosa que es bien cultural nuestra, porque acuérdate que nosotros tenemos particularmente una cultura judeocristiana. Sí, claro. Si tú vas a India, por ejemplo, el indio nace en su vida y él, por su karma, se queda en su estrato social, se queda en su cultura y no anda pensando estas cosas, asume la existencia que le toca. Nosotros, como cultura latinoamericana, diría yo, no asumimos mucho la existencia y la cultura que nos toca. Queremos ir al más allá, queremos ir a otro lado, queremos ser más de lo que somos, y tenemos, por cierto, una visión un poco mágica de pronto. Pero por ejemplo, en América Latina, casi todo el mundo está esperando esta fiesta como una curiosidad. O sea, la mayoría no le importó nada, pero hay unos pocos que la han tomado como una fiesta, y están haciendo ceremoniales folclóricos allá en el corazón de lo que fue la cultura maya. Pero ¿por qué en Chile se le ha dado esa interpretación tan fatal? Y tengo la impresión que tiende siempre a reaccionarse un poco por el lado negativo, sí, no porque esto sea una oportunidad. Y eso tiene que ver, Alejandro, con que en Chile, y se ha escrito al respecto también, Chile y particularmente dentro de América Latina es un país que funciona muy complejamente con el tema de la muerte. Lo mismo que tú comentabas como ejemplo. Si uno va a ver cómo los mexicanos celebran el Día de los Muertos, lo celebran con calaveras de chocolate, hacen una fiesta, le hacen un homenaje al deudo en su casa, y el homenaje significa poner la comida que le gustaba, y lo celebran. En Chile el Día de los Muertos se celebra con tristeza, con drama, con ir al cementerio. Los muertos están ahí, están en el cielo, no están acá en el corazón, no están en la conciencia, ni están entre nosotros en términos de personajes que significaron algo, y no los celebramos, los añoramos. Tenemos terrible miedo a la muerte. Entonces cualquier cosa que nos amenace la no existencia, lo tomamos pero tremendamente en serio, y yo creo que se nos pasa un poco la mano y no sabemos cómo reaccionar mucho ante ello. No tenemos patrones culturales que permitan un despliegue más interesante y entretenido, como lo hacen los mexicanos, que no sea inventar farándula, tontera y andar escuchando. Ayer me veía por Twitter que vieron ovnis en el no sé dónde, aquí parece cerca de Pudahuel, y resulta que eran los aviones de la Fuerza Aérea, que eran los Pillán, que andaban con unas luces distintas. Entonces ya empieza a pasar que la gente empieza a ver y a interpretar cualquier cosa. Ahora, Edmundo, ¿qué tiene, o si es que existe alguna relación respecto a esta psicosis que estamos conversando en muchas personas, porque hay que decirlo, católicos, no católicos, en fin, respecto a, de alguna forma, el poco profesionalismo de nuestras autoridades, en el sentido de lo siguiente?
Cuando pasó lo que pasó el 27 de febrero del año 2010, de las cosas que quedaron al debe fueron las autoridades que no es que no hayan anticipado, sino que no estuvieron bien en el posterior, ¿no es verdad? Y de alguna manera la gente siente que ahí hay una deuda pendiente, más allá de lo que pasó con los familiares de las víctimas a consecuencia del tsunami. Ha pasado tiempo ya respecto a aquello, pero todavía está esa sensación de que somos indefensos frente a posibles catástrofes. Como tú decías, sí, lo más probable es que haya un terremoto en 10 años más, lo más probable es que ocurran situaciones que son propias de la naturaleza. ¿No será eso también parte de este como miedo, de esta como de la gente sentirse indefensa frente a algo que va a venir y que no sabes cuándo? Bueno, uno de los elementos importantes que tiene que ver con la sintomatología depresiva, por ejemplo, o las crisis de pánico, o una serie de alteraciones en las personas, tiene que ver con lo que tú acabas de definir como, en técnico nosotros le llamamos el desamparo de indefensión aprendida. Es decir, aprendemos como cultura y como persona, como sujeto, que yo no puedo controlar ni predecir lo que va a pasar. Y entonces eso me lleva a un espacio de sufrimiento, porque si no puedo hacer nada y no puedo predecirlo, entonces me estreso. Ahora, una de las maneras que tienen las culturas, pero las personas también, de resolver ese espacio de incertidumbre es poner el cuerpo en acción y hacer lo que tengo que hacer. Dicho de otra manera, en sencillo, yo le diría a la gente que está angustiada, preocupada de que puede pasar algo, vaya a la pega, haga el día cotidiano, trabaje lo que tiene que trabajar y haga el día como lo hace todos los días. Porque hay mucha gente que se ha pedido día libre, día de vacaciones. Pero peor, porque imagínate entonces que van a estar sentados esperando. Y los que tienen susto se les va a potenciar. Entre paréntesis, conversando con un profesor de la Universidad de Chile, en este momento se me va el apellido, me contaba que en Chile parece que hay algunos fenómenos que tienen que ver con algo más genético de enfermedades mentales. Es decir, no solo están los factores culturales, sino que hay cierta tasa de enfermedades mentales un poquito superior a la de otros países en América Latina. ¿Hay algo así que se haya estudiado? Es bien complejo porque todo lo que es la enfermedad mental es categorizado y construido por estándares, por un libro o por una nomenclatura, por así decirlo. Entonces, esto está en discusión habitualmente en la psiquiatría y en la psicología, porque el sujeto que yo entrevisto, ¿tiene bipolaridad o es que yo le hice las preguntas adecuadas y Esta tendencia a la depresión acá en Chile. Claro, pero la depresión al final, Alejandro, ¿qué es? Cuando una persona se siente sin ánimo, con dificultades para dormir, está durmiendo poco, con el apetito cambiado, irritable, a veces piensa que la vida no tiene sentido, etcétera, etcétera, uno podría decir, está con depresión, pero quizás, y yo le paso el instrumento y podría catalogarse, de hecho en el sistema de salud se hace así, muy rápido te dicen depresión, listo, a psiquiatra o psicólogo. Pero alguien le preguntó a esa señora si se le murió el marido la semana pasada, si está con problemas de plata, si su hijo está consumiendo droga, si tiene crisis matrimoniales. No, eso no se pregunta en eso. Entonces después sale altísima la tasa de depresión, pero si se elabora en 15 minutos la entrevista. Entonces, lo que pasa es que hay otro tema complejo de decir, y quizás es complejo decirlo aquí, pero eso financia una industria importante. O sea, los sistemas son estructurados, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, mientras más depresiones hay, más remedios se tienen que vender. Y el miedo, si uno pregunta al Estados Unidos a propósito de lo que ha pasado con esta matanza en esta escuela en Connecticut. Provocamos miedo y generamos un nivel complejo en la sociedad. O sea, la depresión existe, pero existe como un diagnóstico, es un nombre que se le pone a las personas cuando cumplen una serie de criterios, pero no requiere 15 minutos, requiere un estudio profundo, requiere una entrevista en profundidad, requiere análisis de la vida de la persona para poder decir está en un estado depresivo. El psicólogo de la Universidad Mayor, Edmundo Campuzano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias, profesor. Bueno, nos vemos el próximo año, ¿cierto? Tratemos. Sí, pues no, sí, vamos a ver. Yo me conformo que nos veamos el martes, ¿no? Sí, claro. O el sábado.